Bueno, ¿cómo les fue respondiendo la pregunta del video anterior? Estuvimos aprendiendo sobre este libro de Daniel, sobre un poco el contexto literario y sobre el autor del libro. Fue un pequeño brochazo. La idea es que todos nos incentivemos y a estudiar y a profundizar y a conocer más sobre estos personajes, sobre estas maravillosas historias que nos cuenta la Biblia y que vienen de la inspiración y que es de la inspiración del Espíritu Santo y que es la palabra de Dios. Y que es importante saber que la palabra de Dios es nuestro alimento, es lo que nos conecta con ese conocimiento de Dios. Y algo muy importante que aprendí en mi trayectoria, en mi poca trayectoria, porque yo apenas estoy compartiendo, pero no es que realmente sepa mucho. La idea es que entre todos podamos construir y compartir. Pero yo creo que la teología en sí es como dice que es el estudio de Dios, pero es como una intención del hombre acercarse a Dios, ¿sí? Con un corazón. La idea es tener un corazón humilde cuando tenemos que acercarnos a la palabra y saber que la palabra es la que nos alimenta a nosotros y no nosotros tratando de interpretarla a nuestra manera. Y también como de Dios hacia el hombre es una revelación. Entonces es importante ese tiempo de oración, ese tiempo de ayuno, ese tiempo de comunión y de intimidad con el Señor para poder como seguir profundizando más. Yo apenas estoy empezando, la idea es que entre todos vayamos creciendo y poder conocer más acerca de lo que Dios nos está diciendo y nos está hablando a diario. Porque es que Dios no está en silencio, Dios constantemente nos está hablando. Bueno, entonces, continuando con el libro de Daniel. En esta parte vamos a hacer como un pequeño conteo histórico, un pequeño resumen para llegar como al punto donde esas dos ventanas, como les mencionaba, esas dos ventanas donde vamos a hablar sobre Jerusalén, sobre Judá y cómo llega también este proceso de Babilonia y cómo se mezclan como estas dos naciones. Y bueno, comencemos. Bueno, la primera que tiene que ver con el pueblo de Daniel, en este caso, pues porque estamos hablando de este libro específicamente, que Israel fue una nación formada por Dios, ¿cierto? A partir de un hombre llamado Abraham, el cual Dios hizo un pacto prometiéndole que haría de él una gran nación, en la cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces aquí comienza esta selección del pueblo. Entonces Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, Isaac tuvo un hijo llamado Jacob y de Jacob salieron 12 hijos, los cuales forman en el tiempo forman las 12 tribus de Israel. Estas 12 familias estuvieron como en esa provincia con lo que vimos con el relato de José, todas estas experiencias, y estuvieron como en Egipto esclavizados durante casi 4 siglos. Entonces vemos cómo Israel comienza este tiempo también de esclavitud en Egipto. Al final Dios llama a un libertador, que es Moisés, que lleva al pueblo durante 40 años por el desierto a la tierra de Canaán. Estando allí, pues es un periodo que Dios y sus leyes... O sea, lo bonito de esto es que en ese periodo en que Moisés pasa con el pueblo estos 40 años en el desierto, que llega a otra generación, vemos que Dios establece los principios, entrega su ley, entrega sus estatutos y cómo deben ser la moral y los actos ceremoniales.
Entonces aquí vemos un pueblo que es distinto a las demás naciones, es un pueblo escogido, es un pueblo que está bajo esta cobertura de Dios y que tiene ese acompañamiento de Dios. En todo el Antiguo Testamento podemos ver cómo fue ese proceso y, y cómo Israel debía cumplir esta ley que Dios había puesto, estos mandamientos. Entonces Israel debía ser fiel al pacto de Dios que concertó con ellos, y de lo contrario entonces serían severamente castigados. Esta advertencia fue repetida una y otra vez por los profetas en el Antiguo Testamento. Dios mandó diferentes tipos de mensajeros que no faltaran al pacto, que se arrepintieran, que guardaran la ley, que fueran obedientes, y que se apartaran de lo malo, de esas mezclas con las otras naciones. Bueno, todos este tipo de requisitos que Dios había estipulado y que yo sé que les va a encantar escudriñar y entender más en el Antiguo Testamento todos estos aspectos importantes y cómo se conectan con el Nuevo Testamento, que es como por ejemplo los sacrificios en el altar, lo que hacía el papel del sacerdote y cómo en Hebreos por ejemplo nos muestra a Jesús como sacerdote. Entonces ahí vemos muchas cosas que se conectan y es una historia completa. Entonces es muy importante que voy a ser muy repetitiva en esto, y es que es muy importante que estudiemos la palabra, es muy importante que la estudiemos en el contexto. Otra frase que aprendí que les quiero compartir es que un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces hay que estudiar la profundidad, inclusive las raíces y el origen de las palabras. Es muy apasionante y es muy maravilloso. Pero bueno, continuando con esta historia, más o menos un pequeño resumen. Entonces, Israel conquista la tierra prometida, que es como la promesa para el desierto. Y después de la muerte de Josué, viene un periodo en el que Israel fue gobernado por jueces. Un periodo caracterizado por la apostasía y la rebelión. Dice la escritura en esos días, no había rey en Israel, cada cual hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. Al final de este periodo de estos jueces vino la monarquía. Entonces empezó el pueblo a pedir un rey, y entonces ahí fue cuando comenzó el rey Saúl. Y después del rey Saúl vino el rey David, y después de David pues vino Salomón, y después de Salomón pues podemos ver cómo cuenta la historia de Roboam, el hijo de Salomón, y cómo Salomón pues construyó el templo de Dios, y cómo fue David que dejó todas las especificaciones, todo como debía ser, y ya pues Salomón continuó con esta ardua tarea y maravillosa, porque era la construcción del templo de Dios. Entonces era como lo más importante en el pueblo. Entonces resulta que cuando ascendió Roboam al reinado, que es el hijo de Salomón, le pide al pueblo como una especie de rebaja en impuestos, a lo que el joven responde más agravándolos. O sea, esto fue como una disputa que se generó, y esto trae como consecuencias que se dividió las tribus, se dividieron aquellas familias. Entonces empezaron como que 10 de estas tribus emigraron como hacia el norte, que es conocido como el Reino del Norte, que allí es donde está pues como lo llamamos Israel. Y las otras dos tribus, que fue la de Judá y la de Benjamín, si no estoy mal, es como el Reino del Sur. El del norte estaba como en Samaria, como su capital, y el sur estaba compuesta por la tribu Judá y Benjamín, como ya lo mencionaba, y cuya capital pues era Jerusalén. Esta fue como la división en este tiempo. Entonces el Reino del Norte tenía muchos gobernantes, pasaron por distintas dinastías,
también se produjo un montón de reyes que hacían y desobedecían a Dios, que hacían cosas que estaban muy mal y que iban en contra de esta ley. Entonces Dios también había advertido a este reino del norte, les había advertido varias veces que debían arrepentirse, que se alejaran de esos malos caminos y que volvieran y que se santificaran y que se apartaran de esas mezclas y de esos ese contacto, o sobre todo menciona mucho la unión de una persona que no fuese de la misma del mismo pueblo. Entonces, después de que Dios envió a sus profetas, en el año 722, el ejército de Asiria y cayó sobre ellos y las 10 tribus fueron llevadas al cautiverio. Aquí podemos ver cómo empieza este cautiverio en el reino del norte, donde la capital era Samaria, y cómo empieza como este proceso también de juicio en esta parte. En el reino del sur, la historia pues también fue un poco, tiene sus diferencias, y es que pues los reyes sí se mantuvieron como entre la misma dinastía que fue de David, y tuvieron como que sí lograron mantener un poquito ese carácter espiritual, porque aunque también hubo reyes que desafiaron a Dios y que hicieron todo lo que no se debía hacer, pero también hubo otros reyes muy piadosos y que vivieron unos periodos de avivamiento espiritual muy grandes y que no cayeron en esa baja apostasía. Entonces, en los últimos de estos reyes vemos el rey Joacim, que fue uno de los pésimos gobernantes que llegó al trono de Judá en el año 609 a.C. y con este rey aumentó como esa idolatría y la inmoralidad. Entonces, aquí empieza como esa ventana que les mencionaba de Israel, cómo llegó y cómo se dieron estos reinos y cómo fue que Babilonia, bajo el reinado de Nabucodonosor, llega y sitia a Judá en este territorio de Jerusalén. Vemos que anteriormente Asiria había dominado el escenario mundial, pero cuando el rey de Asiria muere en el 625 a.C., Nabopolassar se las arregla para fomentar una rebelión que lo lleva al trono de Babilonia. Y de inmediato inicia una serie de campañas militares que no solo le permiten ampliar su territorio, sino que también le dan cierto prestigio. Había llegado este Nabopolassar, había elevado a Babilonia la supremacía y el poder en todo el Oriente Medio. Egipto trata de frenarlos y para ello se une con Asiria, y es así que en el año 605 a.C. tiene lugar una de las batallas más importantes de la historia antigua, la batalla de Carquemis, donde se enfrentaron el ejército egipcio y el babilónico capitaneado por Nabucodonosor. Es muy importante que podamos investigar más acerca de esta batalla y cómo fue lo que dejó en esa posición tan poderosa a Babilonia y sobre todo a Nabucodonosor. Esta victoria que obtuvo Nabucodonosor trae como resultado que capturó obtuvo la mayor parte del territorio del antiguo imperio asirio y se incorporó a Babilonia. Citándolo así como la cabeza del poder mundial, Babilonia ya no tiene rival alguno que se le pueda poner a un lado. Por ese momento, Nabucodonosor recibe la noticia de su padre muerto y en este punto de la historia donde se conectan las dos ventanas, hemos abierto nuestra pantalla. Bueno, estas dos pantallas que les mencionaba, es que lo leí, pero pues es la idea de que podamos conectarnos con la historia de Israel y la historia pues de cómo Babilonia llegó al poder. Entonces, en su paso por Jerusalén, de vuelta a Babilonia, Nabucodonosor sitia la ciudad y se lleva consigo parte de los utensilios del templo, así como también algunos cautivos
de la casa real, entre los cuales estaban pues Daniel y sus amigos. Mira, algo muy importante que hay que tener en cuenta aquí es lo siguiente. Daniel nos deja muy claro una realidad de estos hechos, y es que Babilonia no logró sitiar a Jerusalén porque sus dioses fueran más poderosos o porque su capacidad militar fuera mucho más fuerte o porque ellos tuvieran realmente la capacidad para hacerlo, porque el pueblo de alguna manera está bajo de esta cobertura de parte de Dios. Fue Dios el que tomó la decisión de entregarlos en cautiverio a manos de Nabucodonosor. Entonces aquí vemos, por ejemplo, esa soberanía de Dios que nos ayuda como a aportar y a pensar de manera libre en que no importa cómo el sistema o cuánto sea toda esta cobertura o toda esta contaminación de lo externo, sino que realmente es la soberanía de Dios lo que siempre está por encima de todo. Entonces nos muestra que Dios es el Señor soberano de la historia, que Él es el que Él no trata con ligereza ese pecado, ni siquiera el de su propio pueblo, porque a la final también nos revela el libro de Daniel más adelante en la parte profética de este libro, y es que Dios en su trono también destruye estos reinos. Entonces simplemente Nabucodonosor fue como un instrumento de castigo a los desobedientes de este pueblo, a los desobedientes en ese momento que estaban actuando equivocadamente y que Dios ya les había advertido a partir de los mensajes de los profetas. Bueno, y estas cosas pues nos dejan en claro más o menos cómo fue la historia, y que esta duración del tiempo decretado de cautiverio fueron por 70 años, y así también lo había comentado pues el profeta Jeremías, que Daniel corrobora con las palabras de Jeremías, y entonces el mundo siempre ha estado en las manos de Dios, siempre. Entonces Él es el que gobierna absolutamente todo lo que vemos y lo que no vemos. Bueno, y entonces este cautiverio dio inicio como una nueva etapa de la historia de Israel, y comienza como una escena donde ya empieza a mostrar un remanente. Comienza esta escena con Daniel y sus amigos, que ya más adelante pues vamos a profundizar. Hasta aquí es como un pequeño resumen de la historia. Las características culturales de Babilonia. Bueno, en la religión podemos ver que era una profundidad en cuanto a la magia, la manipulación del agua, del fuego. También podemos ver la adivinación, podemos ver que adivinaban pues con cosas de sueños, con las entrañas de los animales, o sea, tenían toda una cultura. En las ciencias pues los babilonios se destacaban por la astrología, las matemáticas, y introdujeron pues el sistema decimal. Ya estos son como pequeños apartes, y entonces aquí vemos una información muy puntual. Los sabios babilonios se dividían en 5 clases. Los Kartumi eran conjugadores que se valían de fórmulas e impresiones para expulsar a los espíritus malignos. Los Hakami eran médicos que poseían determinados remedios empíricos y algunos encantamientos que utilizaban para curar algunas enfermedades. Los Asafim eran teósofos que empleaban ciertos cantos de carácter sobrenatural y misterioso para consultar los oráculos de los dioses. El Kasdim eran astrólogos que anunciaban el porvenir por medio de la observación de los astros. Y el Hazrim, adivinos que se valían de varios géneros de adivinación. Entonces,
En general, toda la vida mesopotámica estuvo dominada por la religión. Los dioses no eran más que fuerzas sobrenaturales personificadas que se manifestaron en una complicada mitología en época sumeria. En Babilonia el principal dios era Marduk, cuyo culto poseía tanta fuerza que su prestigio perduró incluso con los dominadores extranjeros, los cuales de culto más importante era la alimentación de los dioses y la oración, destinada a conseguir bienes materiales como las lluvias y las victorias, entre otros. Otra de las características de Babilonia era que Babilonia estaba situado entre el río Tigris y el Éufrates, aproximadamente. El primer grupo que fue llevado al exilio fue en el año 605 a.C. Bueno, dentro de las características de este territorio de Babilonia, podemos encontrar que abarcaba aproximadamente 1.500.000 kilómetros cuadrados. La inmensa urbe está rodeada por una doble muralla de más de 100 metros de altura y más de 28 metros de ancho. Sobre estas murallas podían maniobrar carros de guerra tirados por 4 caballos. Rodeaba la ciudad un foso ancho y profundo revestido de ladrillos y lleno de agua habitualmente. Por sus famosos jardines colgantes, su arquitectura fue una de las maravillas del mundo antiguo. Hasta aquí terminamos. Vamos a continuar más adelante y bueno, gracias a todos.